El escándalo de Pedro Aces y el Limones no debe quedar como una nota más. No, no lo permitan. El escándalo de Pedro Aces con el Limones es idéntico al escándalo de Adán Augusto con su ex jefe de seguridad, el líder de la barredora. Es lo mismo, ¿eh? O sea, no tiene ninguna diferencia. Estamos hablando del vínculo de un político muy poderoso que le da un nombramiento a alguien que pertenece al crimen organizado. Así de sencillo. Lo mismo pasó con Adán Augusto, siendo gobernador, nombra secretario de Seguridad Público al líder de la barredora. Y ya sabemos todo lo que ocurrió. Además de que la barredora, de ser un cártel que ni siquiera tenía toda la presencia en Tabasco, hoy tiene presencia nacional. Gracias a los vínculos con el poder, entre este cártel y el poder. El tema de Limones es algo idéntico. Pero el tema es que aquí ya el Limones ya estaba en el crimen organizado, igual que el líder de la barredora. Y lo que hizo fue hacer una alianza con la CATEM. Y cuando Pedro Aces lo niega, que además es ridículo negándolo, ¿cómo le dijo Loret? Cínico, mentiroso. Esa palabra se utilizó Loret. Cuando afirmativamente Pedro Aces, cínico y mentiroso, niega la relación con el Limones, lo que está es cometiendo un grave error, porque lo que hace es hacerlo más visible. El Limones no es nada menor, ¿eh? El Limones es un miembro del cártel de alto nivel, recibía instrucciones directas del 03. Pero comienza también a surgir una duda. Y hay una acusación bastante interesante. Si Omar García Harfuch está trabajando para los Chapitos. Es en serio lo que estoy diciendo. A raíz de la detención de Limones en las redes sociales, han estado circulando varias versiones o varias publicaciones donde acusan que Omar García Harfuch hizo la detención de Limones para quitarle un brazo a la organización de los Mayitos. Y esto le diera más posibilidades de neutralizar a sus enemigos por parte de los Chapitos. Háganme el cabrón favor. Sin olvidar, no se pierdan el video que hicimos ayer del oficial que está adscrito al aeropuerto, de los policías de Omar García Harfuch, que recibieron instrucción de no revisar nada en el aeropuerto. Hay un video donde acusan que esa es la instrucción directa que les dio el comisionado de Omar García Harfuch para no revisar ni objetos ni personas en el aeropuerto. Eso está muy delicado. Bueno, pues Pedro Aces intentó de una manera muy estúpida deslindarse. No se equivoquen. Limones no es CATEM, dice en su video. No, el que se equivoca es él, diputado. Esa es la peor manera de haberte sacudido a Limones. La peor manera. Sí te hace falta una buena asesoría para control de daños. Sí necesitabas respirar profundamente y pensar muy bien antes de hacer tu video. Porque están apareciendo toneladas de material que vinculan a Limones con Pedro Aces. Así que Pedro Aces cometió un error garrafal al hacer este video para negar la relación con el Limones. Es sin duda uno de los escándalos que se vienen, porque hay otra cosa, y eso es lo que voy a leerles ahorita. Hace unos meses, no mucho, un par de meses, yo leí aquí inclusive que después de Hernán Bermúdez, el que seguía era Pedro Aces. O sea, yo aquí lo leí hace 2 meses y me llamó la atención y lo mencioné en uno de los podcasts. Hoy vuelve a salir, Y en otra publicación decían que les pegarían ahora en diciembre, y miren, sí se cumplió. En dos espacios yo leí que el objetivo sería Pedro Aces. ¿Por qué Pedro Aces?
ya estorba el poder. Pedro Aces está haciendo de las suyas. Van a entregarlo como parte de las negociaciones con Estados Unidos. Van a debilitar a un grupo de morenistas muy poderosos encabezados por Ricardo Monreal, José Murat, para debilitar, para que la 4T no reciba presión de ellos en la designación de candidaturas a los gobiernos estatales. Usaron a la CATEM y ahora la van a neutralizar. La detención de Limones no es menor. Quédese. Voy a platicar con ustedes de esto regresando del corte mientras acomodo mis imágenes. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Viernes de la Guadalupana. Si usted ve este video después, oye, ¿por qué tiene ahí a la Virgen? Acúsenlo con Noroña. Noroña, soy guadalupano y chingas a tu madre. Así. Ahora resulta que se encabronan si uno tiene fe y creencia. Ellos, porque son una bola de bandidos, no creen ni en su madre, los mendigos miserables. Perdón, mi casita, perdón. Me voy a ir de rodillas a la iglesia a leer unos 3 rosarios después de estar insultando al señor Noroña delante de la Virgen. Oigan, bueno, pues hoy estamos celebrando la Guadalupana, pero vamos al tema. Pedro Aces. Híjole, hay una columna brutal. Voy a leerla porque aquí está el dato que yo les dije. Pero además el título no tiene madre. Loret de verdad lo disfruta. Si el crimen te da limones, haces... Literal, así está el título, Haces limonada, claro. Si el crimen te da limones, haces limonada. Ay, Pedro Aces. No, se le viene complicado, Cometió un error. Ese video no debió haberlo hecho nunca. Era de huevos. Qué raro, porque Pedro Aces es cínico pero se le pasó la mano. Pedro Aces es de los yo soy, ¿qué? Pues sí. No, hay un momento en que sí debes de calmarte, pensarlo 2 veces y luego salir a los medios. Pedro Aces se aceleró. No debió haber salido a negar al Limones. Debió haber condenado que miembros de la CATEM, y que qué bueno, y que advierta que a quien lo agarren no lo va a defender la CATEM. Alguna mamada de esas que decía el PRI. El PRI le salía mejor estos rollos. La verdad, estos son unos cínicos, Y Pedro Aces, la verdad es que su video es terrible. Nadie como el gobierno federal mexicano nos está dando pruebas de la colusión entre Morena y el crimen organizado. A ver, por eso estoy haciendo el podcast, Van a decir, oye, Troll, hablaste de esto ayer. No, a ver, el podcast hoy tiene un análisis muy interesante, retomando una columna de Loret. Pero además, los líderes campesinos, ayer que rompieron la mesa, los líderes lo primero que dijeron fue: el gobierno está muy, pero muy comprometido, muy sujeto a sus acuerdos con el crimen organizado y con los empresarios. Pero así dijeron. O sea, que el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya es brutal este secreto a voces de la relación entre el gobierno y el crimen organizado. Pero nadie como el propio gobierno federal da la prueba de esto, de los vínculos. Ayer por la mañana el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, antier, anunció la detención de Edgar Rodríguez Ortiz, apodado El Limones, quien combinaba sus actividades delictivas en la organización de los Cabrera, afiliada a la Malliza del Cártel de Sinaloa, con su función como secretario de organización en Durango de la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la Central Obrera de Morena, fundada por el polémico diputado Pedro Aces y que creció como ninguna organización ha crecido en solo un sexenio.
O sea, la CTM la formó un presidente, pero a ver, tardaron muchos años para que Fidel Velázquez fuera Fidel Velázquez. No, hombre, la CATEM en un año ya estaba siendo poderosa, en un año. Además fue a punta de pistola cómo cambiaron a los sindicatos. Es de verdad. Un día platicaremos de eso. Bueno, en estas historias de reportero, cuenta Loret, a ver, en una de sus columnas de Carlos Loret, yo lo leí, aquí lo leímos. El 18 de septiembre de este año, Loret nos adelantó que después de las detenciones de Hernán Bermúdez, que implicaba a Adán Augusto, y del vicealmirante Manuel Farías, que implicaba a su tío, el exsecretario de Marina de AMLO, el que sigue en la lista es Edgar Rodríguez Elimones, dirigente en Durango de la organización sindical morenista CATEM. Loret lo escribió el 18 de septiembre, 18 de octubre, 18 de noviembre y casi 18 de septiembre. Casi 3 meses después se cumple una advertencia. Por eso siempre les he dicho que a mí me gusta leer las columnas y cuando vengo aquí al programa, al podcast, tomamos columnas. Ay, te piratean las columnas. No, idiotas. Las leemos y las comentamos. ¿Y por qué las leemos? Porque los columnistas tienen pacto con no sé quién, tienen información muy avanzada que no sale en los titulares normales. Ahí lean las columnas. Si usted quiere aprender de cómo está toda la situación de la política, no solamente de México, sino del mundo, lea columnas. Yo leo muchas columnas de Estados Unidos, por eso me atrevo a abrir la boca sobre el tema que está ocurriendo en Estados Unidos entre Donald Trump y la política en general de Estados Unidos. Pero también leo columnas internacionales, leo columnas de finanzas, me preocupa mucho hacia dónde vamos. Aquí les he adelantado datos que luego están saliendo ciertos. Leo columnas de información mundial y yo les adelanté hace un mes que se venía otra pandemia. Y miren, ya empezaron con confinamientos. Hace un mes yo se los dije, oigan, hay que ponerle atención a esto. Aquí lo dije en unos podcasts. Las columnas siempre tienen esta riqueza de tener antes que todos la información. Y Loret, no sé cómo demonios le hace, porque es enemigo del Estado, pero Loret siempre tiene la información. Y él lo adelantó el 18 de septiembre. Dijo que el que seguía era el Limones. Y se cumplió. ¿Quién es el Limones? El dirigente de Durango de la organización sindical morenista CATEM. Está acusado de extorsiones, lavado de dinero, tráfico de drogas, empresas fantasmas, clonación de tarjetas, un rosario que han denunciado empresarios y organizaciones de la sociedad civil. Mi gato vino a besar a la Virgen. Bueno, dice Loret que ayer una fuente del gobierno federal le dijo: no hay empresario, ganadero o agricultor en Durango o Coahuila que no haya recibido atroces mensajes en WhatsApp de Limones, intimidando, amenazando para extorsionar. Los empresarios locales habían denunciado que exigía una cuota por cada metro cúbico de material de construcción transportado. Cobraba piso hasta en las taquerías, se apropiaba de las obras públicas y controlaba incluso los alcoholímetros. Hoy todos ellos deben sentirse aliviados, no mucho, porque lo que también se ha comprobado en este país es que quitan a uno y llega otro. Y es un cuento de no acabar. Porque México no va a resolver el tema de inseguridad solamente metiendo al bote a los operadores. Necesita ir a la cabeza y necesita meter al bote a los funcionarios que les permiten hacer eso. Y atacar sus finanzas. Hay una estrategia más grande, más allá que la simple detención de un criminal. Es importante entender que México tiene una historia y una cultura de líderes del crimen organizado que surgen, se vuelven famosos, son terribles, los elimina el Estado o los encierra o desaparecen
Pero esa plaza la llega a ocupar uno siguiente que a veces es peor que el que se fue. En Durango y Coahuila, todos saben que Limones era el operador del secretario general de la CATEM. Ahí, en esa región, Nazael Armando Cobian Duarte era el jefe de Limones por parte de la CATEM. Con una mano movía la droga y otra realizaba las extorsiones, y con la otra sumaba votos para Morena. Hace poco operó que el sindicato del sistema de aguas de Gómez Palacio Durango dejara el PRI para irse con la morenista CATEM. Sí, la verdad es que se le han pasado desfondando al PRI, a la CTM, a la CROG, todos aquellos que aún quedaban en el PRI. El líder nacional y fundador de la CATEM, el diputado federal de Morena, Pedro Aces, trató de deslindarse de Limones en un video que derrocha cinismo. Negó que este personaje tuviera vínculo alguno con su sindicato. A los pocos minutos, en redes sociales, estaban circulando un montón de fotos de Limones, portando la playera con el logo de la CATEM, con la gorra de la CATEM, con la bandera de la CATEM, en mítines de Morena y hasta sonriendo al lado de Pedro Aces. Están peleando mis gatos. Niños! Vete, Mau. La lista de impunidades de Sheinbaum va creciendo. Caen los sobrinos, pero no el almirante. Cae Bermúdez Requena, pero no Adán Augusto. Cae Limones, pero le apuesto que no cae Pedro Aces. La lista de los protegidos VIP en este gobierno se vuelve más costosa. Sí, pero los va exhibiendo. Y acuérdense que hay un enemigo para todos ellos, para los que están en el crimen y para los que están haciendo política desde el crimen. Y es Estados Unidos. Aquí se pasan por el arco del triunfo, todo está bien. Tienen sus negociaciones, tienen sus acuerdos. Véanos las caras de idiotas. Ellos controlan la mafia y la política en México, sí. Pero lo que sí se está comprobando es que Estados Unidos es el que está dando los garrazos. Y si no, pregúntenme dónde está el Chapo, dónde está el Mayo. Ya se atrevieron a capturar a un secretario de la Defensa, a Cienfuegos. Es un hecho que no la tienen fácil quienes de pronto piensan que este poder que les ha dado Morena, que los ha embrutecido, los ha cegado de una realidad, que viven en una realidad alterna en donde se sienten tan intocables. Ellos creen que no pueden caer, pero no, se equivocan. Tarde o temprano la justicia los alcanza. O entre ellos se eliminan. Insisto, no podemos tomar esto a la ligera. La detención de Limones es del nivel de la detención del líder de la barredora. La relación de la CATEM es innegable, aunque salga Pedro Aces a decir lo contrario. Pues un torito para el gobierno. Ahora, si Pedro Aces no está en el ánimo de Claudia Sheinbaum, dice Loret, no le van a hacer nada a Pedro Aces. Pues en una de esas sacrifican a Pedro Aces. Porque hay una cosa que sí es escandalosa. Pedro Aces obedece más al propio Monreal que a Andrés Manuel. Esa es la realidad. Es un grupo político ellos. Y si Monreal comienza a convertirse en un personaje incómodo para las decisiones que van a tomar para adelante, que lo dudo, porque Monreal se ha alineado de una manera brutal, o sea, descarada. Pero si se le ocurriera a Monreal ponerse los guantes, al primero que van a descabezar es a Pedro Aces. Le van a quitar ese poder que tiene Ricardo Monreal. Por lo pronto, ahí está la columna de Loret. Él lo anticipó desde el 18 de septiembre y bueno, no es un tema menor.
Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dele like o dislike. Nos vemos en un siguiente podcast. Oigan, iba a poner videos. No, vamos a poner un video. Espérenme. Me iba a poner un video. Vamos a poner el video de Loret por lo menos. Sí, no, qué poca la mía. Vamos a poner un video. Detuvieron a un peligroso líder del narco en Durango. Es dirigente del sindicato de Morena. Estamos frente a otro vínculo de Morena con el narco. Y perdón, esto yo no lo estoy diciendo. Esto lo está diciendo el propio gobierno federal que lo detuvo. El detenido se llama Edgar Rodríguez Ortiz. Le dicen el Limones. Él pertenecía a la organización criminal de los Cabrera, parte de la malliza del cártel de Sinaloa. Pero también fungía como secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, que es el organismo sindical de Morena. El líder de la CATEM es el poderoso diputado federal Pedro Aces, brazo derecho del coordinador de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal. La detención de Limones la dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En un tuit detalló que en Durango fue detenido Edgar N., alias Limones, integrante de la organización criminal conocida como Los Cabrera, que era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo. No era cualquier extorsionador, Se sabe que los Cabrera tienen una alianza con el cártel de los Mayos y por eso el Limones fue trasladado a la Ciudad de México en un avión del Ejército para llevarlo a instalaciones de la Fiscalía General de la República. Las autoridades federales lo acusan de ser el encargado de comprar casas, vehículos de lujo, joyas, de manejar juegos de apuesta. Según la investigación, los estados de Coahuila y Durango eran su centro de operación delictiva. Los empresarios de Durango y Coahuila se habían quejado de que Limones les cobraba derecho de piso hasta en las taquerías, les cobraba derecho de piso a las pollerías, cobraba por cada metro cuadrado de material de construcción transportado, cobraba por el agua. Denunciaron que era tal su poder que incluso usaba los alcoholímetros como punto de cobro de extorsiones. Pero Limones también hacía trabajo político en Morena y lo hacía a través de la CATEM, la central de sindicatos que comanda el diputado Pedro Aces, que con un descaro, con un cinismo, salió a decir que Limones no tenía nada que ver con él ni con la CATEM. El día de hoy, diferentes medios de comunicación han publicado la captura de Limones. Felicito a las autoridades mexicanas encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública de este país. Como dirigente de CATEM, niego rotundamente que el señor Limones pertenezca a esta gran confederación. No se equivoquen, Limones no es CATEM. Cínico, mentiroso. Oiga, en la página de Facebook de la CATEM Durango, hasta hoy en la mañana podía encontrarse esta publicación de Nazael Armando Cobian, el secretario general de la CATEM en Durango, agradeciendo a Pedro Aces su nombramiento y añadiendo que Edgar Ortiz, o sea Limones, fue nombrado como secretario de organización en el estado, secretario de organización de la CATEM en Durango. Y en la foto aparecen los tres. En redes sociales hay imágenes de Limones posando junto a una bandera de la CATEM, otra donde aparece con una gorra y una chamarra bordadas de la CATEM, otra donde tiene puesta una camisa bordada con su nombre y su cargo como secretario de organización de la CATEM en Durango. Bueno, hasta el portal de noticias El Coahuilense publicó una nota y una foto donde aparece en la firma de un acuerdo entre la Cámara de la Industria de la Construcción Torreón y la CATEM. Edgar Rodríguez, alias el Limones, traía la camisa negra con el escudo de la CATEM. El Limones es totalmente CATEM, pero dice el diputado Pedro Aces, el fundador y dueño de la CATEM, que no tiene nada que ver. ¿Cómo pueden ser tan cínicos, tan mentirosos, tan descarados? Mentiroso, cínico, le dice Loret. De verdad me moría de la risa cuando vi la nota anoche. Guau, antenoche, ¿no? Pero cuando vi que publicó su columna dije, ay, recuerdo que él lo había dicho. Vamos a ver este video. CATEM, como ustedes lo saben, los que no lo saben se los voy a decir, hoy es la confederación más grande en el país. Ya contamos con el sindicato, 1,195 sindicatos a nivel nacional, más de 15 millones de afiliados en el país.
y la verdad nos da mucho gusto el día de hoy que se afilien a nosotros, porque yo les quiero dejar algo muy claro. Su servidor Armando Cobian como secretario general, aquí nos acompaña Edgar Ortiz como secretario de organización y Carlos Barraza como secretario de acción política a nivel estado. Los sindicatos somos autónomos, señores, y vamos a estar ahí con ustedes en esta revisión de contrato, y las puertas de nuestras oficinas están abiertas para todos ustedes. Allende 20 de noviembre, el día que ustedes gusten, ahí nos encontramos sus servidores, Armando Cobian, Edgar Ortiz, Carlos Barraza, para cualquier situación. Gusto saludar el día de hoy aquí en Durango a todos los delegados de este gran estado de CATEM. Me da mucho gusto hoy estar aquí acompañando junto con ellos a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta de México. 2 de junio a votar, Claudia Sheinbaum, presidenta. ¡Que viva CATEM! ¡Que viva! Bueno, pues ahí están las fotos. Ay, es que no tiene madre y lo cínico de este Pedro Aces, ¿eh? Cínico, mentiroso, le dijo Loredo. Terrible, terrible que tenga esta respuesta a un escándalo brutal en su organización. Insisto, deberían de haberlo asesorado. Y el otro sujeto también le dicen el muñeco, ¿eh? En fin. Déjame ver. Pertenezca a esta gran confederación. No se equivoquen, Limones no es CATEM. No se equivoquen. Esa frase lo va a despedazar. Bueno, pues ahí está. Una más de Morena. No debemos de soltar el tema, no debemos de tomarlo como una nota roja, detuvieron otro más y hemos normalizado tanto esto que ya no nos sorprende. Pero si de verdad queremos recuperar a México, hay que insistir y decirle a la gente, esos que te extorsionan, esos que te piden piso, esos que te amenazan, que son del sindicato de la CATEM, que son los que trabajan para Morena, esos son los del crimen organizado. Hay que ponerlo con todas las letras. No podemos generalizar tampoco. A ver, yo conozco muchas personas de CATEM, de verdad, conozco muchas personas de CATEM y personas honestas, personas trabajadoras. No podemos generalizar en el sindicato. No, eso sí no. Y hay personas que ni siquiera ni tienen el poder, están ahí porque necesitan la calcomanía para trabajar, eloteros, choferes. No se generalice en la CATEM. Pero sí ser muy puntuales y no como Pedro Aces. No se equivoquen, el Limones no es CATEM. No, diputado, no mame. Con todo respeto. No nos quiera ver la cara de idiotas. Asuma su responsabilidad. Tenga los huevos de decir, no vamos a permitir el rollo que nos quiere echar, pero no nos vea la cara de idiotas. O sea, la verdad. No se pasen, o sea, es grave que un miembro de su sindicato termine siendo señalado como parte de las estructuras criminales de este país. Es gravísimo. Para que todavía venga usted a decirnos, no se equivoquen, Limones no es CATEM. No mame, diputado, con todo respeto. Qué lástima, pues usted es inteligente, ¿eh? La verdad es que ha sabido llegar muy lejos gracias a la inteligencia, pero tampoco se pase de vivo viéndonos la cara de idiotas como mexicanos. En fin, bueno, ahí lo dejo yo. A ver, no tengo nada contra CATEM, insisto, tengo muchos amigos en la CATEM, muchos, y cercanos a Pedro Aces, tengo un amigo muy cercano a Pedro Aces. Y lo saludo y ya, pero de hecho tengo ya como 2 años que no sé de él, Pero antes inclusive hasta salíamos a comer y todo. Entre más se fue metiendo a la CATEM, más se alejó de nosotros. Y hoy ya ni siquiera vive en Oaxaca y ya no lo veo. Pero siempre fue un muy buen amigo desde la infancia y vi cómo fue creciendo ahí con Pedro. Por eso me sorprendió de pronto el crecimiento
exponencial que tuvieron durante el obradorato. Es el sindicato de Morena. No se hagan pendejos. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comente el video, dele like o dislike. Nos vemos en un siguiente podcast.